Para mí es un gusto poder compartir este espacio virtual con ustedes. Y en primer lugar, obviamente, quiero agradecer la invitación del programa de Sociología de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad de Rosario, en especial a las doctoras Natalia Berti y Natalia Urbano, y decirles que me siento muy honrado por haber sido convocado a tener esta conversación. Me gustaría que fuese algo bastante dinámico, informal, dentro de lo posible, que se sientan libres de hacer las preguntas que quieran, los comentarios que les parezcan oportunos. Quiero aclarar que no voy a compartir pantalla. Hace algunos meses decidí no usar PowerPoint en las presentaciones virtuales porque si lo han hecho seguramente hayan tenido una sensación parecida a la mía, que es que uno se queda hablando a una imagen fija, no tiene ningún tipo de feedback, ninguna reacción, no ve gestos, nada. Por eso les pido que a quienes se sientan cómodos y cómodas, si quieren prender su cámara, para mí no hay ningún problema, al contrario, lo prefiero porque también voy viendo con los gestos si les parece interesante, si les parece ridículo lo que estoy diciendo, si están con tedio. Bueno, si están con tedio y por algún motivo se llega a caer la conexión, es el momento oportuno para irse subrepticiamente sin quedar en evidencia, pero si no, tengan unos minutos de paciencia porque tengo una conexión backup y obviamente intentaría volver a conectarme. Esperemos que no pase, pero quiero advertir que algunas veces sucede, ¿no? Porque estamos todos con conexiones, o casi todos con conexiones un poco inestables. La internet está siendo muy demandada, el ancho de banda está ahí saturado en este momento en todos lados. No sé si a ustedes les pasa, pero yo he descubierto en alguna noche de insomnio que mi proveedor durante la noche baja muchísimo el ancho de banda, y si uno quiere ver, por ejemplo, Netflix en la noche prácticamente no puede, y recién tipo 7:30, 8 de la mañana empieza a normalizarse. Me imagino que son estrategias que tienen las empresas para ganar, para maximizar sus ganancias. No sé muy bien cómo funciona la parte técnica, pero bueno, déjenme que tenga esa idea un poco conspirativa. Bueno, el tema que nos convoca en esta charla de hoy, en esta conversación, es la investigación social en tiempos de pandemia. Y en particular, los qué y los cómo de la investigación social en tiempos de pandemia. En otras palabras, y con muchas comillas, los objetos de investigación, qué se ha investigado y cómo se lo ha investigado. Propongo empezar analizando, aunque sea de manera breve y esquemática, porque es imposible cubrir todo el campo, qué se ha investigado y qué se está investigando en este momento desde las ciencias sociales con relación a la pandemia, las medidas adoptadas para contenerla y las consecuencias que esto tiene para los individuos y para la sociedad. Les pido de antemano disculpas porque la mayoría de los ejemplos que voy a dar son ejemplos de Argentina, que son los que conozco por razones obvias, pero también quiero señalar que no se trata de un caso excepcional, porque en otros lugares del mundo las respuestas que han dado las ciencias sociales han seguido patrones bastante similares, y esto lo sabemos tanto por contactos que tenemos con colegas del exterior, que son cada vez más fluidos, y especialmente ahora que nos hemos acostumbrado a estas tecnologías digitales para estar en contacto, sino también porque hay organismos regionales como Claxo o asociaciones como la Asociación Latinoamericana de Sociología o la Asociación Internacional de Sociología, la ISA o AIS, según el idioma en que lo digamos, que comparten investigaciones y que promueven investigaciones, y esto nos permite saber, como decía, que los patrones han sido bastante similares. Y una de las cuestiones más recurrentes de todo el mundo es que las ciencias sociales dieron una rápida respuesta. Tanto las y los investigadores a nivel individual como los equipos de investigación y las instituciones que nos nuclean mostraron rápidamente un fuerte compromiso. Y en el caso de las ciencias sociales, también un interés por hacer pública una perspectiva, y que es la perspectiva de que la pandemia de coronavirus no es una cuestión que convoque únicamente a la medicina o a las ciencias médicas, no es solo un problema de la atención médica en la terapia intensiva o de los respiradores o del desarrollo de las vacunas, que son todas cuestiones obviamente fundamentales,
sino que las ciencias sociales tienen un rol muy fundamental en este contexto para investigar las medidas más adecuadas y sus efectos, para ver las consecuencias sociales, económicas, políticas, etcétera, de la pandemia. Y también las ciencias sociales y las instituciones de las ciencias sociales se han involucrado en el trabajo territorial y comunitario, especialmente en países como los nuestros, donde hay fuertes desigualdades y muchos sectores de la población que necesitan un apoyo muy decisivo. Esto último vale especialmente para el caso de América Latina, tal vez sea uno de los patrones menos generalizables o universalizables. Tiene que ver con que nuestras universidades tienen una fuerte tradición de proyección social, de extensión, de trabajo comunitario, y conozco infinidad de casos en todos los países de América Latina en que las instituciones se han comprometido de distinta manera para brindar apoyo, desde incluso en cuestiones que no son competencia inmediata de las universidades o de la comunidad universitaria, como podría ser, por ejemplo, la provisión de alimentos o de elementos de higiene como alcohol en gel, lavandina, etcétera, etcétera. Yendo más específicamente al tema de la investigación y la producción de conocimiento, quería contarles que, por ejemplo, en Argentina, el aislamiento social, que conocemos aquí habitualmente como cuarentena, fue decretado el 20 de marzo. Y el sábado 28 de marzo, la comunidad de ciencias sociales ya había elevado al Poder Ejecutivo Nacional un informe que fue fruto del trabajo de una comisión de ciencias sociales que se organizó dentro de la unidad coronavirus, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El Ministerio de Ciencia y Tecnología rápidamente organizó una unidad coronavirus cuyo objetivo era poner a disposición de la sociedad argentina y de los organismos públicos competentes los recursos científicos, los recursos del sistema científico y universitario. ¿Para qué? Para que reorientaran sus investigaciones y sus esfuerzos a esta situación de emergencia que nos convocaba. Y esta Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus, en tan solo una semana, produjo un informe que se basa en cerca de 1.500 entrevistas, que pocos días después llegaron a 3.000, pero hubo que poner un límite de tiempo para producir el primer informe, que la hicieron alrededor de 500 investigadoras e investigadores de instituciones de todo el país. Fueron entrevistas realizadas con referentes locales, y este informe tiene cerca de 140 páginas. La publicación la citó la doctora Berti al principio en su presentación, y presenta una radiografía social del aislamiento en grupos y zonas vulnerables. Por un lado, analiza las dificultades para cumplir con la cuarentena debido a necesidades relacionadas con la subsistencia y el trabajo, así como las dificultades derivadas de comportamientos sociales de mayor riesgo de contagio, los desafíos para grupos con necesidades específicas. Pensemos, por ejemplo, personas con enfermedades crónicas. Imaginemos, no sé, una persona que necesita diálisis permanente, ¿no? Cómo resolver esos problemas en un contexto de aislamiento, problemas de las personas mayores que tal vez tienen más dificultad para conectarse a internet, para hacer compras por delivery, para hacer trámites o pagos en línea. En Argentina hubo un caso muy conocido que fue el caso de jubiladas y jubilados que tuvieron que salir a hacer fila para cobrar sus haberes jubilatorios porque no tienen o no conocen las tecnologías de banco online, bancarias online, y esto obviamente traía aparejado mayor riesgo de contagio. Las formas de contagio y los medios de protección más adecuados, las dificultades para cumplir con la cuarentena y prevenir el contagio en determinados hábitats. Piensen, por ejemplo, en los asentamientos populares, donde hay fuerte incidencia del hacinamiento. Entonces, todos estos fueron temas que se investigaron a través de entrevistas realizadas a referentes territoriales, comunitarios y barriales. Por otro lado, este informe también examina los problemas derivados del aislamiento, es decir, aquellas dificultades que enfrentan grupos sociales con mayor vulnerabilidad o que residen en áreas geográficas menos integradas, problemas en cuanto a la alimentación, el abastecimiento alimenticio, el abastecimiento de productos de necesidad básica, problemas relativos a los ingresos laborales. Ustedes saben que en todos nuestros países de América Latina, pero no solo, tal vez en los nuestros con mayor incidencia, pero sabemos que también en muchos países desarrollados hay un porcentaje del trabajo que está en la informalidad.
Entonces, incluso si se pensaran políticas para atender la situación de falta de trabajo temporario por el aislamiento social que requiere la contención de la pandemia, es difícil llegar con esas políticas públicas porque no hay registro, no es trabajo registrado, ¿no? En muchos países, doy el caso de la Argentina, estamos hablando de prácticamente la mitad del mercado de trabajo, ¿no? Que es un trabajo en negro, como decimos nosotros, un trabajo no registrado, un trabajo que no goza de todos los beneficios establecidos por ley. También, por supuesto, los problemas de la atención física y psicológica, la seguridad, la continuidad educativa, la información y la comunicación. Y, por otra parte, este informe presenta un diagnóstico de las condiciones sociales de cumplimiento del aislamiento y un relevamiento de buenas prácticas observadas en diferentes contextos con la intención de que fueran prácticas que pudieran replicarse. Pero por supuesto que la investigación de las ciencias sociales no se limitó a estas iniciativas oficiales, promovidas en este caso por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el marco de esta así llamada unidad coronavirus. Porque las y los investigadores, por iniciativa propia, manera individual, también las universidades, los centros de investigación y demás, reorientaron sus esfuerzos, en muchos casos, para analizar la pandemia y sus consecuencias sociales. Les doy un ejemplo. En este momento yo estoy participando en un estudio comparativo de México, Brasil, Argentina y Alemania, que lo lleva a cabo MESILA. MESILA es un centro de estudios avanzados que financia el gobierno alemán, pero que es fruto de un consorcio de instituciones de estos países que he mencionado. Alemania, Brasil, Argentina y México, estos 4 países. Y en este momento, esta institución, este centro de estudios, está llevando a cabo una investigación comparativa que en su primera fase implica relevar y documentar las investigaciones que ya han dado resultados y que produjeron informes escritos, incluso publicaciones como artículos de revista, en algún caso excepcionalmente también libros. Y solo en el caso argentino hemos ya documentado más de 60 estudios que produjeron resultados en estos pocos meses y que produjeron publicaciones. Y sus temas son muy variados, pero incluyen, por ejemplo, políticas públicas, desigualdades socioespaciales, impacto económico en los sectores de industria, turismo, agricultura, ganadería, impacto en el sector comercial, consumo alimentario, salud y alimentación, discriminación y violencia, pobreza, situación de la infancia, situación de personas mayores, consumo, ingresos y endeudamientos de los hogares, situación laboral, riesgos laborales, situación de migrantes internacionales e internos, condiciones laborales y empleo en el sector público, adaptación de estudiantes a la modalidad virtual de enseñanza, políticas educativas en el marco del aislamiento, discriminación y hostigamiento a personas con COVID, trabajo doméstico, cuidados y violencia de género, sexualidad, consumo de drogas y de alcohol, percepción ciudadana sobre las medidas de aislamiento, efectos psicosociales y emocionales del aislamiento, convivencia familiar, hábitos de sueño, entre muchos otros. Quiero con esto simplemente mostrar cómo desde las ciencias sociales, ¿no?, distintos grupos de investigación y distintas instituciones se han comprometido con el análisis muy rápido de todo lo que implica en términos de sociedad la actual pandemia de coronavirus. Es innegable entonces que la pandemia ha tenido un fuerte impacto en las investigaciones de las ciencias sociales. No me refiero en este punto todavía al impacto sobre cómo se hacen las investigaciones, es decir, la cuestión metodológica que analizaremos más adelante, sino sobre qué se investiga, ¿no? Es decir, los temas y los problemas de investigación abordados, que se vieron rápidamente reorientados hacia la cuestión de la pandemia y sus consecuencias. Y esto me parece muy importante señalarlo, y tiene algún vínculo con la cuestión metodológica, porque más allá de la imagen muchas veces romántica que tenemos sobre las y los investigadores como sujetos que en plena libertad y con total autonomía deciden sus temas de investigar, deciden qué investigar, la realidad
es que la investigación es una práctica fuertemente institucionalizada, que requiere fondos, requiere reconocimiento, requiere acreditación, y por lo tanto las agendas de investigación son fuertemente performativas, orientan los temas que nosotros investigamos. Más allá de que detrás de esto haya habido un fuerte compromiso, ¿no?, ético, y un interés de devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos da, y esto seguramente tuvo incidencia en el por qué las ciencias sociales se reorientaron rápidamente a la investigación de las cuestiones vinculadas por la pandemia, tampoco podemos desconocer que se ha ido instalando una agenda oficial de investigación. Entonces hay convocatorias, hay fondos que se reasignaron para financiar proyectos de investigación vinculados a los temas de COVID-19, hay muchas veces convocatorias a becas o a dossiers de revistas o a publicaciones que tienen un lugar muy trascendental en cómo se van construyendo las agendas de investigación y que permean nuestras decisiones sobre lo que investigamos. No son tan libres y completamente autónomas, porque nosotros tenemos que inscribir nuestras prácticas de investigación en estas lógicas institucionales e institucionalizadas. Por ejemplo, en el caso argentino, puedo destacar en especial una convocatoria a financiar proyectos en red acerca de la sociedad que está emergiendo como consecuencia de la pandemia y de las medidas de contención. Es una convocatoria que se vincula de alguna manera con el programa de investigación en el que yo estoy involucrado, que es el programa de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea, y en este caso, esta convocatoria vinculada a este programa promueve investigaciones sobre la sociedad en la post-pandemia. Es decir, que las preguntas de investigación que nos convocan tienen que ver con qué tipo de sociedad está emergiendo como consecuencia de este evento inesperado y traumático que afecta a todos los países del mundo. Y piensen ustedes que a esta convocatoria se presentaron 90 proyectos en red que nuclean más de 840 nodos, y cuando digo nodo estoy hablando de una facultad, un grupo de investigación, un centro de investigación, o sea, repito, 840 nodos, que nuclean a casi 7.000 investigadores. Piensen ustedes en la dimensión de nuestro sistema científico de ciencias sociales, nuestras universidades, nuestras instituciones científicas, y luego retoman esta cifra, 7.000 investigadores e investigadoras. Esto significa que, por ejemplo, en el caso nuestro, no hay prácticamente ninguna institución, ninguna universidad, ningún grupo de investigación que no haya decidido involucrarse en estas investigaciones sobre la pandemia y la pospandemia. No son casos aislados, quiero decir, que más allá de la iniciativa individual o de pequeños grupos que rápidamente se comprometieron con investigar la pandemia, el hecho de que la investigación sobre las consecuencias sociales de la pandemia se haya instalado en las agendas de las instituciones oficiales que financian la investigación, trajo como consecuencia que esto sea probablemente el tema número 1 de investigación de las ciencias sociales en este momento, prácticamente en todo el mundo. Los grandes ejes, ¿cuáles son las grandes preocupaciones para las ciencias sociales que están instalándose en las agendas de investigación? Bueno, si nosotros miramos estas convocatorias, podemos concluir, ¿no?, que, por ejemplo, un gran eje de preocupación tiene que ver con el Estado y las políticas públicas y los bienes públicos. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el rol del Estado y cuáles van a ser los modelos de desarrollo en la pospandemia? Fíjense ustedes que la situación crítica que hemos enfrentado nos convocó a reflexionar sobre las formas en las que se estaban pensando e implementando las políticas públicas en América Latina y en todo el mundo. Fíjense lo que sucedió con los sistemas de salud, incluso en países desarrollados, que vienen de años de recortes en nombre de la austeridad y del control del déficit fiscal. De repente encontramos que países muy ricos, con sistemas de salud muy sofisticados, no estaban en condiciones de atender la demanda de salud de su población, o nos encontramos en otros casos con sistemas de salud fuertemente privatizados. Entonces, evidentemente, hay una preocupación en la investigación social
que problematiza la sociedad de la pospandemia sobre el rol del Estado, ¿no? Y sobre los modelos de desarrollo, el diseño de alcance de las políticas públicas, políticas educativas, ambientales, sobre territorio, sobre hábitat. Está claro que en contextos de hacinamiento crítico, en los asentamientos que conocemos en todas nuestras ciudades, las condiciones para aplicar las medidas de aislamiento no estaban dadas. Entonces, ¿cuáles van a ser las políticas públicas en relación con esto? También hay otros temas vinculados con el Estado y las políticas públicas, como la cuestión de los bienes públicos, los derechos y la materialización de los derechos. Derecho a la alimentación, al agua, a la vivienda, a la migración, a gozar de los beneficios del progreso científico. ¿Por qué digo gozar de los beneficios del progreso científico? Porque se ha visto en nuestras sociedades desiguales que la calidad de la atención médica, que es un producto de los beneficios del progreso científico, ha sido muy desigual. Y las personas de distintos sectores sociales, los famosos estratos, como se clasifica en Colombia, ¿no? No han tenido un acceso equitativo a un mismo tipo de atención médica, ¿no? Entonces son todas cuestiones que nosotros tenemos que plantearnos para la investigación en las ciencias sociales. Problemas de gobernabilidad, de gobernanza, de funcionamiento de los poderes del Estado, de cómo se articulan los distintos niveles del Estado, el nivel municipal, el nivel federal o nacional. ¿Cómo funcionan las relaciones internacionales en este contexto? ¿No? Ustedes vieron, probablemente sepan que aún en el caso de la Unión Europea, cuando la pandemia empezó a afectar principalmente a países como España, Italia y Francia, como estos países son comparativamente ricos, pudieron destinar rápidamente fondos para comprar equipamiento necesario y que estaba faltando. Por ejemplo, respiradores, mascarillas, etc. Ahora, no sé si ustedes saben que muchas veces, incluso dentro de la propia Unión Europea, países productores bloquearon las exportaciones a países que lo demandaban. ¿Por qué? Porque temían necesitarlo en algún momento más adelante ellos mismos. Entonces esto puso en crisis la solidaridad del sistema internacional, incluso, repito, dentro de contextos de fuerte integración regional como la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa con los bloques regionales en este contexto? ¿Qué pasa con las relaciones internacionales en situación de cierre de fronteras? ¿Cuál es el rol de los organismos internacionales? Ustedes vieron que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha tenido un nivel de crítica al que no estábamos acostumbrados últimamente. ¿Cómo se da la articulación supranacional? Y en el caso latinoamericano, ¿cuáles son los desafíos de nuestras instituciones que nos agrupan regionalmente? En el caso de Argentina, Mercosur, pero también UNASUR, ¿no? Y otro tipo de agrupaciones regionales. Otro gran eje de interés que se ha instalado en las agendas de investigación de las ciencias sociales en el contexto de pandemia y pospandemia tiene que ver con la seguridad, la violencia y las vulnerabilidades. El problema de la seguridad pública, el rol de las fuerzas de seguridad, este es un tema que es muy sensible en este momento en Colombia. Tengo un registro mediado por los noticieros televisivos, los periódicos y comentarios que nos han hecho llegar colegas, pero nosotros sabemos que ha habido un fuerte recrudecimiento de la violencia policial en este momento. Probablemente tenga allí una intensidad muy particular, pero es una cuestión bastante común a muchos países, especialmente en América Latina. También es muy importante el papel de las organizaciones sociales y comunitarias, específicamente hablando de violencias y abusos en contextos de vulnerabilidad, la situación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas mayores, mujeres, personas en situación de calle. En el caso argentino, por ejemplo, se ha visto claramente la doble vara, que la policía en general no interviene frente a las manifestaciones anti-cuarentena que convoca generalmente a la clase media urbana, pero interviene con mucha violencia cuando ocupan el espacio público migrantes
que salen a buscar alguna forma de ingreso con trabajo, buscando changas o venta ambulante, han sido fuertemente reprimidos. Están las problemáticas de los barrios populares, de los asentamientos, de los pueblos originarios, de la población privada de libertad. La cuestión de las cárceles ha quedado muy en evidencia en el contexto de la pandemia. Después hay otro eje muy, muy fundamental que tiene que ver con las tareas de cuidado y las relaciones de género, ¿no? Las prácticas de cuidado en contexto de pandemia y en el escenario posterior a la pandemia. ¿Qué va a pasar con esto? En los países que tienen mayor disponibilidad de recursos estamos viendo cambios en políticas públicas, reorientaciones, distinto tipo de apoyos para las familias para que puedan hacerse cargo de las cuestiones de cuidado, pero en nuestros países, en América Latina en general, esto ha recaído sobre todo sobre las mujeres porque hay una histórica feminización de las tareas de cuidado. ¿Qué pasa con la atención de las personas mayores y las personas con discapacidad? ¿Cómo se resuelve la convivencia, la convergencia entre tareas domésticas, cuidado, trabajo y teletrabajo? ¿Cómo se han agudizado y cómo se reconfiguran las desigualdades de género, sociales y desigualdades intergeneracionales? La cuestión de la violencia de género y familiar. No tengo datos de Colombia, pero en Argentina y en muchos otros países sé de un aumento exponencial. ¿A través de qué? A través de las estadísticas de las llamadas a las líneas de emergencia. Las líneas de emergencia sobre violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia machista, etcétera, que gestionan los gobiernos a nivel nacional, provincial y municipal en Argentina, han tenido un aumento exponencial. Y esto es un indicio claro de que efectivamente la pandemia y sobre todo las situaciones de aislamiento social que son el resultado de medidas gubernamentales para tratar de contener la pandemia, han tenido también estas consecuencias, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no?, que la convivencia con una persona violenta, tanto de mujeres como de niños, en contextos urbanos que además tienen problemas habitacionales, no es un tema, por supuesto, menor y ha ocupado un lugar central en las nuevas agendas de investigación de las ciencias sociales. Otro de los grandes ejes que esta convocatoria tiene y que están dándole forma a las agendas de investigación de las ciencias sociales tienen que ver obviamente con la cuestión de salud y con las nuevas formas de protección social, porque la pandemia y la cuarentena puso en evidencia la necesidad de contar con muchas políticas sociales y mecanismos de protección social. La atención de la emergencia sanitaria y el rol del Estado, el sistema de salud y las acciones del sector público y privado, la articulación del sistema de salud entre los distintos efectores, interjurisdiccional, entre subsectores y entre niveles de atención, la telemedicina, no sé si se está aplicando en Colombia, me imagino que sí, pero en los casos que yo conozco, prácticamente la atención personal, digamos, la atención médica ha seguido un poco las mismas tendencias que la docencia. Se ha orientado todo hacia la telemedicina. Entonces está la consulta online, ¿no? Está incluso la atención psiquiátrica y psicológica online. También hay una cuestión importante sobre las condiciones de bioseguridad e higiene, el trabajo en el área de la salud, que es un trabajo esencial, es un trabajo que ha estado muy demandado, es un trabajo que ha generado reacciones insospechadas, muchas veces de estigmatización, muchas veces hemos encontrado en distintos países del mundo que personas que trabajan en el sector salud no eran bienvenidas por sus vecinos, que no querían sus vecinos que siguieran residiendo en esos lugares, son personas que han recibido ataques, que han recibido estigmatización. Está también, por supuesto, un gran eje de interés sobre las transformaciones en el mundo del trabajo, la educación, pero también sobre la desigualdad. Vemos que se han agudizado y reconfigurado las desigualdades sociales en el escenario pandémico y todo hace esperar que se van a intensificar, por supuesto,
en la sociedad post-pandemia. Hay un impacto de las desigualdades sociales en el trabajo y en la educación muy claro. En el trabajo ya lo mencionábamos, porque no es lo mismo la situación de personas que estaban en el sector informal de la economía, que personas que trabajan tal vez en una gran multinacional que tienen los recursos para hacer una reconversión rápida hacia el teletrabajo, o personas que trabajan en el sector público. En la educación también todos lo conocemos, los problemas de conectividad, de acompañamiento pedagógico en el hogar. Hay problemas también de precariedad y trabajo informal, como decíamos, acceso desigual a la conectividad y a las tecnologías, pero también está el problema de las transformaciones en las experiencias educativas, en las prácticas docentes y en los formatos escolares. Nosotros hemos rápidamente incorporado estas nuevas tecnologías que en realidad ya estaban disponibles y hemos mutado hacia una situación de educación a través de las clases virtuales. Pero esto exige pensar y plantearnos las cuestiones pedagógicas, didácticas y tecnológicas, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezó, hace mucho tiempo, a popularizarse la educación a distancia, y todavía no contábamos con las tecnologías actuales, y empezaba tibiamente a utilizarse el Internet, las y los expertos en educación a distancia estaban muy alertas a que se entendiera la educación a distancia como simplemente colgar un PDF o mandarlo por mail. Efectivamente, nosotros hemos logrado resolver de alguna manera más o menos digna el problema de la continuidad pedagógica en la universidad, que los estudiantes y las estudiantes no pierdan sus semestres o cuatrimestres, que sigan tomando sus clases, y lo hemos hecho como hemos podido, pero es evidente que nosotros necesitamos incorporar otro tipo de estrategias didácticas y conocer otro tipo de perspectivas pedagógicas para poder enfrentar, ¿no?, la educación a distancia, la educación remota. Y esto obviamente va a ser un tema de investigación para las ciencias de la educación y para la sociología de la educación, inevitablemente en tiempos venideros. Y finalmente también hay un eje de esta convocatoria que tiene que ver con cómo se han ido configurando las agendas de investigación social en el contexto de la pandemia, que tiene que ver con representaciones, con discursos, con creencias, con las transformaciones culturales y subjetivas acerca de diferentes fenómenos, por ejemplo la educación, por ejemplo la salud, por ejemplo el trabajo, que son tres que ya hemos mencionado, cómo han ido cambiando las creencias, han aparecido con mucha fuerza colectivos que ya conocíamos, pero que han tomado más visibilidad pública, que se organizan en torno de teorías conspirativas. Estaría detrás de la pandemia, ¿no?, una intervención de un laboratorio chino, o esto sería parte de un nuevo orden mundial. Y por supuesto que estos movimientos y las creencias que manifiestan son un tema de interés para las ciencias sociales, ¿no? Nosotros no nos relacionamos con estos grupos desde una perspectiva moralizadora. No es la función de las ciencias sociales, ni estigmatizadora ni ridiculizadora. Para nosotros son un campo fértil de investigación. ¿Por qué se han conformado estos colectivos? ¿Cómo operan? ¿Cuáles son los perfiles de las personas que los integran? ¿Cuáles son las bases de sus discursos? ¿No? ¿Cuáles son los contenidos de sus discursos? Pero también en el campo de las representaciones, discursos y creencias hay muchos otros temas importantes. La pandemia puso en evidencia la importancia de investigar las representaciones sobre la salud y sobre la enfermedad. La cuestión del duelo, el trauma, el procesamiento del duelo, pero también los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales, los ecosistemas de comunicación en el marco de las experiencias de confinamiento y pospandemia. Cómo funcionan las plataformas digitales y su relación con la democracia, la democratización, el autoritarismo, los discursos de odio. Es decir, que como ustedes ven, tomando estos ejemplos de la convocatoria sobre la investigación de la sociedad en la pospandemia, se está configurando una agenda muy rica y variada de temas y de cuestiones de investigación. Y en estas agendas, algo que me interesa especialmente señalar, es que hay un reconocimiento, aunque sea tácito, de que aquellas realidades sociales
que son referente ineludible para la construcción de problemas sociológicos típicos, clásicos, trabajo, la educación, la cultura, las relaciones sociales, la salud, las representaciones, las creencias, el hábitat, etcétera, etcétera, están cambiando o podrían cambiar profundamente como consecuencia de la pandemia. Y basta con ello, para ello, reflexionar sobre nuestros propios mundos más inmediatos. Pensemos, por ejemplo, en la educación, en la universidad, en la docencia. Si bien muchas de las tecnologías que estamos utilizando ya estaban disponibles, ahora se han masificado, las hemos naturalizado. Y no estamos seguros de que, aún con una vacuna, la vida universitaria y la enseñanza universitaria vuelva a ser exactamente como era anteriormente. No significa que no volvamos a los campus, pero hay muchos elementos que nos llevan a pensar de que la vida universitaria va a salir completamente transformada de esta experiencia en la pandemia. Esto es algo, por supuesto, conjetural, pero hay elementos para pensar en estas transformaciones. Y son transformaciones no solo debidas a debates o análisis de fundamentos sobre la educación universitaria y su relación con las nuevas tecnologías, sino incluso mutaciones que pueden tener un carácter pragmático. Les doy un ejemplo de por dónde va la conjetura que quiero compartir con ustedes. Todos nuestros países están sufriendo crisis económicas. Aparte de las crisis económicas, que van a afectar todas las actividades, ¿no?, productivas, comerciales, etcétera, etcétera, predomina desde hace mucho tiempo un cierto discurso en torno de la austeridad estatal, el control del déficit, el control del gasto, el control de la emisión monetaria, etcétera, etcétera. Piensen ustedes, con estas premisas, es decir, fuerte crisis económica y una tendencia de nuestros gobiernos a la austeridad y al control del gasto público, ¿qué consecuencias podría llegar a haber para los presupuestos universitarios? El gasto educativo, más allá de la retórica, que queda muy bonita, y los discursos, las declamaciones, vamos a apoyar la educación, vamos a apoyar la salud, nosotros sabemos perfectamente bien que en América Latina, muchas veces, el campo educativo, el campo de la salud, el campo de la ciencia, están entre los primeros en sufrir recortes y someterse a procesos de privatización. Pero aún en contextos donde el esquema de privatización ha funcionado, va a estar el problema de que quienes sostienen con sus pagos ese sistema privado van a ser ellas y ellos mismos víctimas de las crisis económicas. Entonces, imagínense ustedes, repito, no por una discusión profunda de los aspectos pedagógicos, de los aspectos tecnológicos, sino simplemente por una cuestión práctica, por una cuestión de las urgencias, de las necesidades, cómo probablemente las mismas instituciones decidan mantener un porcentaje importante de sus actividades como actividades remotas. Porque si las universidades van a haber visto afectados sus presupuestos, es poco probable que tengan disponibilidad de recursos para, por ejemplo, organizar congresos, financiar investigaciones, invitar profesoras y profesores del extranjero, que formaban parte de nuestro ecosistema de trabajo y de nuestra cultura de trabajo en todas las instituciones universitarias del mundo. O sea, nuestro trabajo no era simplemente ir al campus, tener un horario en oficina, los que tienen la fortuna de tener la oficina, o ir a dar la clase en el momento que nos corresponde, sino que hay toda una vida universitaria que tiene que ver con las investigaciones, las reuniones de equipo, los congresos, los intercambios con colegas de otros países, la invitación de colegas de otros países, la realización de defensas de tesis. Y todo esto es posible que, ahora que hemos visto que se puede hacer con tecnologías digitales, aunque sabemos que no es lo mismo, se mantengan, al menos parcialmente, con tecnologías digitales. Y en parte esto, repito, no va a ser el producto de una reflexión profunda sobre las consecuencias de que se realicen de manera remota con tecnologías digitales, sino por una necesidad vinculada a la restricción de recursos derivada de la crisis económica que deja la pandemia
de coronavirus en todos los países del mundo. Por otra parte, podemos pensar fuera de nuestro marco más inmediato la situación del trabajo en general. Sabemos, hay reportes, hay ya informes que así lo indican, que muchas empresas, especialmente las multinacionales, piensan mantener una cuota importante de teletrabajo, del famoso home office, sobre todo en lo que se conoce como trabajo de cuello blanco, trabajo de oficina. Y esto, piénsenlo un minuto, ¿no? Paremos un minuto entre todos y todas a reflexionar sobre sus consecuencias. Esto trae cambios en la organización familiar, en los arreglos familiares, en la organización doméstica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que van a estar mucho más tiempo conviviendo en el hogar. Esto trae cambios en nuestras ciudades. Imagínense ustedes, creo que la mayoría son de Bogotá, aunque también escuché que hay de Medellín, que hay de Perú, ¿no? Pero imagínense ustedes que toda la zona de Bogotá, hacia el norte de la ciudad, donde están los edificios de oficinas, de repente se encuentre despoblada, o menos poblada que en la actualidad, porque esas empresas se reorientan hacia el teletrabajo, hacia el trabajo en el hogar. Hay toda una vida urbana que está relacionada con la tipología específica de ese barrio, como un barrio de oficinas. Cafeterías, restaurantes, bancos, pero también hay toda una cantidad de gente que circula en ese entorno, porque va a trabajar a la oficina, por lo tanto demanda transporte público o demanda estacionamiento, ¿no? Hay controles, obviamente, policiales y de tránsito que tienen que ver con ese flujo, pero hay gente también, por ejemplo, que se instala ahí con su venta ambulante de frutas. Entonces, todo esto, yo los invito y las invito a pensar prospectivamente a partir de nuestro conocimiento histórico retrospectivo. Sé que hay historiadores también en la sala, historiadoras. Piensen en los cambios urbanos a lo largo del tiempo. Piensen en el barrio de La Candelaria, en el sur de la ciudad, que era obviamente el centro urbano en la época colonial, y cómo fue, ¿no?, cambiando cómo fueron cambiando sus características a lo largo del tiempo. Les doy un ejemplo de Buenos Aires. Una de las zonas tradicionalmente más ricas y clásicas, que se llama Recoleta, es justamente un barrio que se empezó a constituir a partir de las clases más acomodadas que escapaban hacia fines del siglo XIX de una epidemia que afectó a las zonas más populosas de la ciudad donde vivían. Entonces, si eso pasó ya en el pasado, ¿no?, es decir, cómo cambió la ciudad, porque gente más acaudalada que vivía en una zona afectada por una epidemia se muda hacia otra zona de la ciudad, ¿no?, esto perfectamente podría volver a pasar. Y no es una cosa tan delirante. Nosotros sabemos, y hay muchos reportes al respecto, de que justamente, por un lado, el hecho de no poder disfrutar, entre comillas, de los beneficios de la gran ciudad por la necesidad de quedarnos en nuestras casas. Por otro lado, la posibilidad de hacer educación a distancia para nuestros hijos y teletrabajo, pone un poco bajo una nueva luz lo que significa vivir en la gran urbe, y especialmente en la gran urbe latinoamericana. Y no por casualidad, yo acá traje algunos datos para compartir. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, la demanda y las consultas por terrenos en áreas suburbanas, en barrios privados, aumentó durante la pandemia 377%. A nivel general, y con picos cercanos al 500% según la zona, porque obviamente las zonas tienen que ver con distinta calidad de servicios, distintas tipologías urbanas, paisajísticas, ambientales, etc. Esto, a su vez, trae enormes consecuencias ambientales, porque estos barrios privados muchas veces, casi todas las veces, se construyen ganándole terreno a nuestros cordones verdes. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, especialmente a los humedales que están, ¿no?, en conexión con el delta del río Paraná. Entonces, piensen ustedes cómo hay una cadena de consecuencias que modifican nuestra sociedad.
modificaciones en el trabajo, modificaciones en la cultura educativa y en las prácticas educativas que hacen que, o que se vinculan con nuevas reorganizaciones de la ciudad, pero que a su vez esta reorganización de la ciudad o esta mudanza de personas que quieren ir a lugares más pequeños, tenía datos también, por ejemplo, de Inglaterra que conseguí, que están en los mismos niveles, aumento de 200, 300% la compra de propiedades en pequeñas ciudades más vinculadas al espacio rural, ¿no? o en zonas periurbanas, saliendo de los centros de las ciudades. Esto puede traer cambios sociales de largo plazo. Entonces, hay un interés de las ciencias sociales, no por hacer futurología, que no es lo nuestro, pero sí por estar atentos a las agendas de investigación que propongan problemas sobre las consecuencias, ¿no? Y sobre el tipo de sociedad que está emergiendo como consecuencia de la pandemia. No es simplemente dar un panorama descriptivo de la situación actual, sino también de pensar cómo la pandemia está trayendo consecuencias más profundas para nuestra organización social, nuestra economía, nuestra política, etcétera, etcétera. Ahora bien, independientemente de los temas estudiados, del qué de la investigación y de cómo se ha ido configurando una nueva agenda de investigación para las ciencias sociales, está el problema de cómo se han hecho estas investigaciones. Y en un sentido más amplio, no solo las investigaciones que ya se han realizado y que hemos documentado sobre la pandemia y sus consecuencias, sino la investigación social en general en un contexto como el actual. Esto nos lleva al segundo conjunto de problemas que propuse y que tienen que ver con la cuestión metodológica. Lo primero que quiero marcar al respecto es que con la investigación sucede algo similar a lo que nos sucede con la docencia. ¿A qué me refiero? A que la educación a distancia tiene décadas de desarrollo, como decíamos, y ha ido acompañando los avances tecnológicos. Antiguamente, educación a distancia se sostenía fundamentalmente por el envío de cuadernillos que se diseñaban ad hoc y que se distribuían por correo. De ahí hasta las plataformas virtuales, las clases sincrónicas, etcétera, etcétera. Pero en el contexto actual, todos nos hemos tenido que adaptar a esta circunstancia y nos hemos apropiado de estas tecnologías. Hemos tenido que adecuarnos a modalidades de enseñanza simplemente porque las universidades están cerradas. Nosotros no podemos ir a dar la clase a nuestra sala como hacíamos habitualmente. Fue un cambio exógenamente generado y fue un cambio repentino. Y en el caso de la investigación, decíamos que hay una situación similar, podemos establecer un paralelismo. ¿Por qué? Porque hay tecnologías que permitían hacer investigación de manera remota. Por ejemplo, las encuestas telefónicas, que no son nuevas, tienen décadas de existencia. Pero en el campo de la investigación, significaban o representaban un porcentaje mínimo de nuestras investigaciones. La mayoría de nuestras investigaciones, como la mayoría de nuestras actividades de docencia en el campus, eran presenciales, implicaban conectarnos con los sujetos sociales, conversar con ellos, participar de sus situaciones, o aún en el caso de las encuestas, por ejemplo, las encuestas domiciliarias por timbreo, ¿no? Hablar con las personas cara a cara. Y de repente tenemos esta novedad de que no podemos hacer esas investigaciones con las herramientas tradicionales. ¿Por qué? Bueno, porque hay restricciones a la movilidad, o porque tenemos que permanecer en nuestras casas, o porque las mismas personas podrían tener un temor fundado a entrar en contacto con desconocidos por miedo, por ejemplo, al contagio. Entonces nos hemos visto obligados a recurrir a estrategias alternativas que respeten las disposiciones gubernamentales de distanciamiento físico y que no dependan, por lo tanto, de la observación in situ o de la conversación y la interacción social cara a cara. En este contexto, algunos podrían pensar que la cuestión metodológica sobre la investigación mediada por tecnologías digitales podría discutirse de forma más adecuada en el marco de los actuales debates sobre métodos viejos y métodos nuevos, que es un debate que se fue configurando en la última década
con la emergencia de lo que se llama habitualmente ciencia social computacional, que es la ciencia social que explora y analiza, sobre todo algorítmicamente, el Big Data. Pero en realidad, si bien la ciencia social computacional se basa efectivamente en un uso intensivo de tecnologías digitales, el aspecto central para distinguir entre métodos viejos y métodos nuevos en el marco de este debate no ha sido tanto la cuestión del uso de tecnologías, sino más bien la diferencia o la supuesta diferencia entre métodos que recurren a la observación directa y a la conversación y que dependen de los reportes de los sujetos, es decir, de un decir sobre el hacer para construir sus representaciones de la realidad social, frente a métodos que recuperan, entre comillas, lo que los sujetos efectivamente hacen sin mediaciones obtrusivas. Tomando para esto las huellas digitales que las personas dejan gracias a sus actividades cotidianas, como comprar con una tarjeta de crédito, postear en las redes, ¿no?, hacer un comentario en Twitter, etcétera, etcétera. Quiero aclarar, sin entrar en detalle en este debate, que este debate, planteado en estos términos, desde mi punto de vista, implica un backlash epistemológico. ¿Por qué? Porque pone de nuevo, o rehabilita, por decirlo de otra manera, la idea de que la realidad puede hablar por sí misma, y de que los datos hablan por sí mismos, y de que no es necesario una perspectiva teórica para construir conocimiento de la realidad social. ¿Por qué digo esto? Porque justamente esta perspectiva de los métodos nuevos en su versión más radicalizada, justamente critica los métodos tradicionales por basarse en el contacto personal y en la conversación como fuentes de producción de conocimiento. Y cree, en cambio, que su perspectiva metodológica implica una ventaja en términos de la calidad del conocimiento que produce, porque le hace hablar a los datos sin la intervención de los relatos de los sujetos sociales. ¿Se entiende lo que quiero decir? Desde mi perspectiva, esto significa una regresión, un backlash epistemológico. Pero no viene al caso, salvo que les interese más adelante en la conversación, detenernos en este punto. Lo que quería decir simplemente es que este debate entre métodos viejos y métodos nuevos no es un debate que se haya configurado en torno de la cuestión del uso de tecnologías digitales como clave para diferenciar entre unos y otros. Y efectivamente, las tecnologías digitales no son patrimonio exclusivo de estos nuevos métodos computacionales. Y esto lo demuestra el hecho de que la mayoría de esas investigaciones que yo les comenté con anterioridad se han realizado, esas investigaciones sobre la pandemia y las consecuencias sociales de la pandemia, se han realizado a través de métodos tradicionales, estos métodos viejos, tanto cuantitativos como cualitativos. Fundamentalmente, el análisis secundario, las encuestas y las entrevistas en profundidad. Quisiera entonces repasar brevemente las características, los desafíos y las dificultades que presentan estas metodologías en el contexto actual. En relación con el análisis secundario, simplemente decir que en la medida en que el análisis secundario se basa en el análisis de datos agregados ya disponibles, la cuestión fundamental no tiene tanto que ver con el problema de relevamiento de datos o de los instrumentos necesarios para hacer los relevamientos, sino que tiene que ver con la disponibilidad y calidad de datos secundarios. Y en este sentido hay que reconocer que las dificultades para producir datos no han sido solo de las y los investigadores que trabajan en los contextos universitarios, sino también de los grupos y los entes públicos y privados que producen datos de manera sistemática. En relación con las encuestas,
En primer lugar, quiero destacar que se observa un hecho bastante interesante, especialmente en América Latina, donde tradicionalmente han predominado las investigaciones cualitativas en general en los últimos años. Sin embargo, por una convergencia de motivos, en este contexto particular, motivos relacionados con la rapidez, con la facilidad, con el costo, con la accesibilidad, las encuestas han cobrado un fuerte impulso, obviamente en sus formatos no presenciales, ya sean los más clásicos como los relevamientos telefónicos o los más actuales, modernos, como relevamientos a través de plataformas en línea. Y a propósito de esto, podemos señalar varias cuestiones, comenzando con algunas que conciernen a los dos instrumentos claves de las encuestas, las muestras y los cuestionarios. La primera cuestión que quiero señalar es que la modalidad de administración de los cuestionarios no es totalmente irrelevante para los instrumentos en sí, ya que impone limitaciones a los temas que se pueden abordar. No es lo mismo lo que yo puedo preguntar, aún utilizando un cuestionario estandarizado, en una interacción personal cara a cara, que lo que puedo preguntar con un dispositivo telefónico en el que respondo por tonos o por reconocimiento de voz. La complejidad de las preguntas, la variedad y complejidad de las respuestas posibles, la extensión total del cuestionario, la posibilidad de usar elementos complementarios, como por ejemplo imágenes, para evitar la verbalización frente a preguntas sensibles, son todas cuestiones que quedan evidentemente afectadas por la forma de administración del cuestionario. Entonces, la primera cuestión a decir es que los cuestionarios que se administran por vía telefónica online tienen, ¿no?, características específicas que impactan sobre el propio instrumento, sobre lo que se puede preguntar, sobre lo que se puede investigar y sobre cómo se lo puede preguntar. Y por lo tanto impactan también sobre las características y la calidad de los resultados. Las encuestas telefónicas, especialmente cuando se recurre a sistemas automatizados, admiten cuestionarios relativamente simples y breves. Son los típicos que nosotros respondíamos antes de la pandemia. ¿Qué marca de jabón para la ropa prefiere? O si le parece mejor la atención del banco tal o del banco A o del banco B, ¿no? O si está de acuerdo con tal o cual medida del gobierno. Pero la investigación social ha tradicionalmente usado las encuestas también para investigar cuestiones más complejas. Por eso los cuestionarios tradicionales incluían o podían incluir baterías actitudinales, podían incluir preguntas sobre opiniones, sobre valores, ¿no? Preguntas de un nivel de complejidad que es difícil trasladar al formato digital o telefónico. En la administración telefónica con operadores humanos se pueden emplear efectivamente cuestionarios más largos y complejos que en los sistemas de respuesta automática. E incluso se podrían pensar preguntas abiertas. Pero hay que tener en cuenta que, en general, las tasas de respuesta en las encuestas telefónicas con operador humano o automáticas son en general bajas. Y esto va a afectar, obviamente, también la calidad de los resultados de esas investigaciones. Esto nos lleva, el tema de las tasas de respuesta, nos lleva a la cuestión de las muestras. Si pensamos en las encuestas telefónicas, un problema obvio es que con los cambios tecnológicos ya hay muchos hogares que no cuentan con teléfono fijo. Por lo tanto, hay una cierta obsolescencia de esta metodología. La metodología depende de que un porcentaje muy importante de los hogares cuente con teléfono fijo. Tradicionalmente, se pensaba que el sesgo de las encuestas telefónicas, especialmente en América Latina, era un sesgo de clase media y urbana. ¿Por qué? Porque había una correlación entre el nivel socioeconómico y la propensión a tener teléfono fijo en la vivienda. Tal que, en general, las personas de sectores sociales más altos tenían en mayor proporción teléfonos fijos en sus viviendas. Por lo tanto, cuando se hacían las muestras para las encuestas telefónicas, muchas veces había una sobrerepresentación de clases medias urbanas, que en el mejor de los casos buscaba compensarse con distintos mecanismos de ponderación.
Pero en la actualidad sabemos que en general el sesgo de las encuestas telefónicas a teléfonos fijos tiene que ver sobre todo con las perspectivas de las personas mayores. ¿Por qué? Porque las personas mayores, que tal vez puede argumentarse son menos adaptables a las nuevas tecnologías, son las que en general más han conservado el teléfono fijo en su domicilio. Y esto no es simplemente una cuestión hipotética, sino que, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, o de Argentina en general, un estudio que hicimos hace un par de años en el marco del programa sobre la sociedad argentina contemporánea, era una gran encuesta nacional que preguntaba sobre los bienes y los servicios disponibles en el hogar, entre ellos la telefonía fija y la telefonía celular, y efectivamente la disponibilidad de telefonía fija tenía un fuerte sesgo hacia los hogares de personas mayores, hogares donde había personas mayores. Entonces, fíjense que esto es una cuestión que hay que tener en cuenta. Si fuese una encuesta política, ¿no? En el caso de las encuestas políticas que se siguen haciendo con muestras de hogares a través de la telefonía fija, es muy habitual que haya una sobrerepresentación de las perspectivas que son más habituales dentro de ese sector poblacional. Entonces esto genera sesgos en los resultados. Por eso es que en muchos lugares se están mutando hacia las encuestas telefónicas a través de la telefonía móvil. Pero el problema es que en muchos países no están disponibles los datos de telefonía móvil, tal que puedan usarse como un marco muestral para nuestras investigaciones. Y además, si la tasa de respuesta ya era baja para las encuestas telefónicas en general, lo es todavía más cuando se recurre a llamadas a móviles usando usando sistemas de respuestas por tonos o por reconocimiento de voz, dado que el costo de no responder es mucho menor. Es decir, que yo puedo interrumpir la llamada o no responderla sin que esto implique un costo equivalente al costo que significa no responderle a una persona cuando estamos en una situación cara a cara o cuando estamos hablando con un operador humano por teléfono. Por todos estos motivos, y a su vez porque también tienen costos relativos mayores, porque a veces es necesario contar con una infraestructura o con tecnologías menos accesibles, por ejemplo, un call center o la tecnología de respuesta telefónica asistida por computadora, la famosa CATI. Por todo esto, ¿no? Por las limitaciones, la gran estrella de las investigaciones sociales durante la pandemia han sido las encuestas online. No sé si ustedes han realizado o han respondido, pero apuesto a que prácticamente todas y todos han entrado en algún momento en contacto con encuestas online, que son aquellas que se hacen recurriendo a plataformas y aplicaciones ampliamente difundidas y de uso bastante intuitivo, lo que ha hecho que incluso personas que tradicionalmente no habían sido entrenadas metodológicamente en el uso de encuestas sociales, la aplicación y diseño de encuestas sociales, hayan de repente visto la posibilidad de diseñar e implementar con mucha facilidad este tipo de estudios. Es posible, como les decía, que hayan recibido invitaciones a responder estas encuestas a través de correos electrónicos, a través de Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Ya que los formularios para responderlas con frecuencia se viralizan. Y los temas de estas encuestas han sido los más diversos. Yo realizaba algunas ayer, efectos psicológicos del aislamiento, cómo afrontar el tema del cuidado en el hogar, consumos de alcohol, consumo de drogas, sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, una primera cuestión crítica sobre estas encuestas, que no me parece en este contexto adecuado pasar por alto, es que en general, y cuando digo en general, quiero decir que obviamente no en todos los casos, pero sí en muchos, en la mayoría, el nivel de especialización y de profesionalismo desde el punto de vista de los saberes técnicos y metodológicos ha sido más bajo que en los relevamientos presenciales domiciliarios que habitualmente realizábamos en el marco de nuestras investigaciones sociales. En primer lugar,
porque la disponibilidad de estas tecnologías y la facilidad en su uso permitió que investigadores e investigadores, con la mejor voluntad, obviamente, pero sin formación específica en metodología de encuestas, se involucraran en su diseño y en su implementación. Y esto obviamente ha tenido consecuencias para el diseño de los instrumentos y para la calidad de los resultados. De repente, ante la necesidad de darle continuidad a nuestras investigaciones, o nuestro interés en pensar nuevos estudios en el contexto pandémico, hemos recurrido a estos instrumentos sin conocer en profundidad que más allá de su facilidad aparente, su accesibilidad, su funcionamiento cuasi intuitivo, existe un conjunto de desafíos muy serios en el diseño e implementación de encuestas en líneas, y hay además conocimientos técnicos para enfrentar estos desafíos que ya están bien documentados en la literatura especializada. Tal vez el desafío mayor y posiblemente el más desatendido, fíjense, está esta paradoja, ¿no? Es el desafío mayor y a la vez el más desatendido, se relacione con las muestras. Es cierto que nada impide aplicar esta tecnología a una muestra aleatoria de una población finita claramente demarcada. Por ejemplo, la Universidad del Rosario podría decidir realizar un relevamiento a través de una encuesta online de sus docentes para conocer dificultades en la continuidad pedagógica en el contexto pandémico. O podría querer hacer un estudio entre sus estudiantes para conocer sus situaciones personales y familiares, sus necesidades, su situación emocional, o lo que ustedes imaginen. Todo esto lo vamos a volcar a un cuestionario. En estos casos, esta tecnología podría aplicarse a una muestra aleatoria, una muestra probabilística, porque yo, perteneciendo a una institución, podría acceder a un listado completo de docentes o a un listado completo de estudiantes y luego recurrir a sus correos electrónicos para contactar a aquellos que fueron seleccionados a través del mecanismo de extracción aleatoria. Incluso tal vez ni siquiera necesite ese listado, porque si yo quisiera hacer una investigación, por ejemplo, ¿no?, desde Argentina, para saber si las y los profesores del área de sociología de la Universidad del Rosario continuaron con sus clases y con su investigación y qué características tiene su trabajo en este contexto puntual, bastaría recurrir al listado de docentes que ustedes tienen en su sitio institucional. Porque el sitio institucional web de la Universidad del Rosario tiene el listado completo de docentes por programa y ese listado además tiene los contactos mail. Entonces yo podría hacer una muestra aleatoria de docentes del programa de Sociología de la Universidad del Rosario desde Argentina. Y esa muestra, por lo tanto, tendría, ¿no?, potencialmente todas las características y todas las ventajas que tiene una muestra probabilística con las consecuencias que ello trae para resultados de una investigación. La posibilidad de determinar un margen de error, un intervalo de confianza en torno a los resultados que obtengamos, la posibilidad de establecer generalizaciones de las observaciones empíricas, es decir, generalizaciones que afectan al conjunto de los profesores y las profesoras de sociología de la Universidad del Rosario y no solo aquellos y aquellas que fueron incluidos en la muestra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que en general estas encuestas online no se han utilizado para investigar poblaciones finitas, sino que se han utilizado para investigar poblaciones para las cuales no tenemos un marco de muestreo. Y por lo tanto, lo que se genera es lo que se conoce como una muestra autoseleccionada. Una muestra que es el producto de las respuestas que dieron las personas que incidentalmente entraron en contacto con ese cuestionario y además tuvieron voluntad para responderlo. Son las famosas respuestas voluntarias, las muestras voluntarias o por autoselección. Y la consecuencia es que las muestras resultantes suelen tener sesgos muy evidentes.
relacionados con los circuitos de circulación de los formularios y o con la propensión de distintos públicos a responderlos. Por ejemplo, estas encuestas dejan en desventaja a personas que tienen menos conectividad, que no cuentan con los dispositivos o que no están familiarizadas con estas tecnologías. En general, hay menor conectividad y menor grado de familiaridad con estas tecnologías entre las personas mayores. Por lo tanto, hay una gran probabilidad de que en las muestras resultantes las situaciones y las voces de las personas mayores queden no representadas o subrepresentadas. Lo mismo podría pasar con la accesibilidad, ¿no?, a Internet y la disponibilidad de tecnología en sectores vulnerables. Fíjense ustedes que muchos de estos estudios, justamente porque influyen de manera decisiva nuestros propios circuitos, ¿no?, y los ámbitos por los cuales circulan estos cuestionarios online, hemos visto resultados de encuestas, aún encuestas que buscaban focalizar en situaciones específicas de sectores sociales vulnerables, en los que hay un altísimo porcentaje de respondentes con estudios universitarios completos. Entonces, evidentemente ahí hay un problema, que es un problema del sesgo de las muestras que se generan por autoselección o por respuesta voluntaria, que no es muy difícil de entenderlo, porque basta tener en cuenta los ejemplos que dije. ¿Quiénes son los que tienen acceso a Internet? ¿Por qué circuitos? O sea, si yo, por ejemplo, diseño una encuesta y la posteo en mi Facebook no son solo colegas, pero hay una abrumadora mayoría de colegas. Tal vez los colegas se sientan comprometidos a responder porque me conocen, más que una persona que no me conoce. Refuerza todavía esto más, la propensión a que respondan personas parecidas, que tienen realidades parecidas a la mía. ¿Se entiende? Entonces, no es casual que en muchísimas de las encuestas online que se han hecho, vemos claros sesgos en las muestras voluntarias o de autoselección. Y en general estos sesgos tienen que ver con estas características sociodemográficas generales que estaba planteando. Y además, en la mayoría de estos estudios, no encontramos referencias a técnicas o a estrategias sobre cómo corregir esos sesgos muestrales. Por eso yo les decía que existe en la literatura metodológica, ¿no? Esto, repito, es como, vieron que hacemos siempre el paralelo con la docencia. Nosotros somos usuarios, lo digo por mí mismo, ignorantes de estas tecnologías en lo que se refiere a la educación. No he tenido un entrenamiento en cuestiones pedagógicas, didácticas, en cómo aprovechar mejor estas tecnologías. La uso de manera intuitiva y logro dar mi clase o establecer esta comunicación con ustedes. En el caso de las encuestas online ha pasado algo parecido. Ahora, que yo lo use de manera intuitiva no significa que no haya una producción académica en torno de lo que implica la educación a distancia y el uso de las TICs en la educación. Y las desigualdades vinculadas con las TICs en la educación y un largo etcétera. Lo mismo con la metodología. El hecho de que yo, frente a la necesidad de darle continuidad a mis investigaciones, haya recurrido a las encuestas online que se realizan con plataformas simples, intuitivas, que son fácilmente apropiables, y que por lo tanto haya hecho estas investigaciones con ese mismo nivel de, diríamos, intuición, no significa que no exista en la literatura metodológica una producción, no de muy larga data, pero sí ya de varios años, en torno de los problemas específicos de las encuestas online, tanto para el diseño de cuestionarios como para la cuestión de las muestras, y específicamente este problema que estábamos planteando de las muestras, cómo se ajustan las muestras ex post. Entonces sí, existen muchos mecanismos de ponderación post-estratificación, o de lo que se conoce como propensity score matching, que son técnicas para tratar de atenuar, tal vez
revertir los sesgos que tienen las muestras de las encuestas online, que no son muestras aleatorias derivadas de un marco muestral completo, exhaustivo de la población de referencia, sino que son muestras que surgen de la respuesta espontánea de las personas que han entrado en contacto con ese cuestionario a partir de los circuitos en los que circula y se comparte. Aclaro de todos modos que en la literatura metodológica también hay muchas evidencias de que estas técnicas de compensación no son del todo efectivas. O sea, hay una discusión, pero lo que quiero decir es que desde el punto de vista metodológico nosotros no podemos hacer de cuenta que estas herramientas no existen y que estos debates y estas discusiones no forman parte de las discusiones metodológicas de las ciencias sociales. Ahora bien, como señalamos antes, las investigaciones sociales sobre la pandemia y la pospandemia no se han hecho solamente a través de análisis secundarios o de encuestas telefónicas u online, sino que también se han desarrollado lo que podríamos considerar investigaciones cualitativas, aunque es ampliamente reconocida la mayor dificultad que le imponen las medidas de aislamiento a las investigaciones que recurren a métodos cualitativos. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, porque por definición la tradición cualitativa se sustenta en una perspectiva de la investigación situada, tanto desde el punto de vista epistemológico como metodológico como ontológico. Hay razones para esto. Primero, ontológico por la forma en que concibe la realidad social, ¿no? Entonces, ustedes recuerden lo que se conoce como la mirada o la perspectiva ideográfica en la tradición cualitativa. El hecho de investigar situaciones en sus contextos particulares y específicos. No de la misma manera que podríamos investigar las reacciones químicas en determinadas moléculas. Que no tiene ningún sentido pensar que va a haber una diferencia en la reacción química si se hace en un laboratorio en China o en la Guajira colombiana. Para nosotros, en cambio, desde la perspectiva cualitativa, la investigación de una comunidad exige la consideración muy fuerte de lo que implica la investigación situada y de lo que implica la relación directa, no mediada, con los agentes en sus propios contextos de vida cotidiana. Entonces, desde el punto de vista ontológico, epistemológico y metodológico, la perspectiva cualitativa implica un intento de acortar la distancia entre ciencia y vida cotidiana, en un intento de acercar las y los investigadores a los sujetos y a sus contextos de vida más inmediatos, y para esto se recurren a dispositivos que permiten realizar este conjunto de supuestos y de intenciones, como son la observación directa, la observación participante, y distintas estrategias que recurren a la conversación, como la entrevista en profundidad, que son clave para la producción de conocimiento desde la tradición cualitativa. Ahora bien, todas estas prácticas son prácticas que se ven mucho más afectadas en situación de aislamiento social que, por supuesto, los análisis secundarios que no necesitan ningún contacto con los actores sociales de referencia, o las encuestas que en general pueden ser más complejas y profundas en la modalidad de administración presencial, pero que también se pueden hacer por vía telefónica o por vía online. Esto, a pesar de que en la literatura metodológica también hay muchos antecedentes que se refieren, por ejemplo, a la etnografía virtual, a la etnografía con comunidades en línea, a la netetnografía o a la ciberetnografía, entre muchas expresiones que se han acuñado para referirse a estas cuestiones. La mayoría de los estudios que yo tuve oportunidad de revisar, sin embargo, no son etnografías virtuales, sino que son estudios mucho más limitados, mucho menos ambiciosos, que desde el punto de vista de la metodología cualitativa, lo que hacen en realidad es realizar entrevistas en profundidad que no se concretan en una interacción cara a cara, sino que se concretan a través de una llamada telefónica, una videollamada
o incluso un intercambio de mensajes por WhatsApp. Ahora bien, no hace falta ser demasiado exagerado para reconocer que entre una conversación cara a cara y un intercambio de mensajes por WhatsApp hay una diferencia bastante sustantiva y podríamos dudar de que un intercambio de mensajes por WhatsApp se pueda considerar una entrevista en profundidad. ¿Por qué? Bueno, porque en estas modalidades no presenciales se ve afectado el contrato comunicacional que hace posible la entrevista cualitativa tal como la conocemos y practicamos habitualmente. Se pierde esa situación de intimidad, ese clima de confianza y de confidencia, este término que usa Luis Enrique Alonso para caracterizar la situación de entrevista en profundidad. Se pierde esa función mayéutica, que es un término que usa Montesperelli, que depende fuertemente del vínculo que se establece, el rapport que se establece en la conexión cara a cara. También se pierde la posibilidad de considerar la gestualidad, la comunicación no verbal, un tema que trabajó mucho, por ejemplo, Ferrarotti, ¿no? La importancia de los gestos en el contexto de la entrevista, no solamente lo que nos dicen, lo que importa en la investigación social. Y la comunicación no verbal, tanto como un insumo importante, con valor en sí mismo, sino además también como una cuestión central para manejar hábilmente lo que Bayes define como las tácticas de la entrevista. Cuando nosotros estamos conversando con otra persona, los gestos que esa persona realiza en el marco de la conversación son fundamentales para ver cómo reaccionamos nosotros, qué preguntamos, qué repreguntamos, el talante, el tono que le damos a la pregunta, si cambiamos de tema o no, etcétera, etcétera. Es decir, que la gestualidad tiene un valor en sí mismo, porque dice algo, porque comunica algo, pero también tiene un valor instrumental, en el sentido en que es un recurso fundamental para poder tener una comunicación fluida, dinámica, intimista, en confianza, toda una serie de presupuestos necesarios para que, como dice Alonso, en la situación de entrevista se produzca esta confesión, esta confidencia del entrevistado con respecto al entrevistador. Y eso obviamente implica ciertos límites, pero el hecho de que existen estos límites no implica negar que, como todo en la investigación social, especialmente desde el punto de vista metodológico, nosotros tenemos que sopesar alternativas. Entonces, a pesar de todos estos déficits, estas entrevistas por videollamada o telefónicas han sido muy útiles como el mejor recurso posible en un contexto de restricciones particulares. Si yo no puedo encontrarme con la persona, tal vez tener una videollamada con una buena tecnología, con una buena cámara, etcétera, etcétera, es un sustituto adecuado. Entre todas las experiencias que hemos visto de uso de la entrevista en profundidad para investigar aspectos sociales vinculados con la pandemia de coronavirus, probablemente la más destacada sea la de la entrevista en profundidad con referentes sociales y comunitarios. Por ejemplo, el informe al que hicimos referencia al principio de esta conversación recurrió a esta modalidad. Les leo lo que dice. Se diseñó una estrategia metodológica basada en la realización de entrevistas con referentes territoriales, quienes actuaron en calidad de informantes clave sobre la situación detectada en su área específica de actuación. Esta opción resultó ser la más apropiada, tanto científica como operativamente, por varias razones. Primero, por la imposibilidad de llevar a cabo investigación de campo tradicional por parte de investigadoras e investigadores sociales en un tiempo tan restringido y en el marco de las medidas de aislamiento social vigentes. Y también por la existencia de una amplia red de contactos territoriales de larga data, fruto de las tareas de investigación previas y del trabajo de extensión. Y finalmente, por la viabilidad de producir información de manera rápida y basada en experiencias directas, de primera mano de estos informantes clave, recurriendo a medios de comunicación no presenciales como el teléfono, redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de referentes han entrevistado? Bueno, en este estudio, líderes barriales, líderes indígenas y campesinos, integrantes de ONGs, de asociaciones civiles, vecinalistas,
militantes, activistas de diferentes colectivos, personal de salud que trabaja en los barrios, maestras y educadores, gestores de comedores comunitarios, referentes políticos locales, integrantes de asociaciones de productores, referentes de la economía social, líderes religiosos, integrantes de agrupaciones artísticas y culturales locales, trabajadoras sociales que trabajan en estas comunidades, coordinadores de programas sociales, dirigentes de clubes, militantes sindicales, etcétera, etcétera, etcétera. Destaco esta modalidad debido justamente a que, frente a la imposibilidad de realizar trabajo de campo tradicional in situ, fue bastante común recurrir a estas observaciones mediadas por observadores, por informantes clave. Y acá quisiera decir un detalle bastante anecdótico. Creo recordar que en la sala también hay antropólogas y antropólogos. Ustedes saben que la etnografía es, prácticamente por definición, la metodología de la antropología social y cultural. Y que en el canon del trabajo etnográfico es central el lugar de la observación participante. Pero lo que quería comentar más como cuestión anecdótica es que en la década de 1920, si no recuerdo mal, en 1924, que fue la primera vez que se usó en la literatura de las ciencias sociales la palabra observador participante, el observador participante no se refería al etnógrafo o la etnógrafa que hace su trabajo de investigación en una comunidad específica, sino que se refería justamente a este tipo de informante clave, al referente local que coopera con las y los investigadores y nos ofrece observaciones directas que para nosotros son mediadas. Son las observaciones directas de esos informantes que nos reportan a nosotros como investigadores. Y obviamente este es un detalle menor, pero quería compartir esta anécdota, que es que justamente en el origen de la expresión observador participante no se refería al etnógrafo que hace trabajo de campo in situ, sino que se refería a este referente local al que nosotros hemos vuelto en situación de pandemia para que oficie, como se tematizaba en estos textos de la década del 20, como un observador directo privilegiado que a su vez reporta a las y los investigadores. Finalmente está la cuestión de la investigación computacional, la investigación de Big Data, que nos referimos en un momento, que también ha sido utilizada en el contexto de pandemia. Un ejemplo bastante conocido es el de utilizar datos de las aplicaciones de Google para determinar la incidencia de las medidas de aislamiento. ¿Por qué? Porque nosotros cuando circulamos con nuestro teléfono, esa circulación queda registrada. Entonces, por ejemplo, se hicieron estudios sobre qué porcentaje de la población se movilizó, a qué tipo de espacio se movilizaba, ¿no? Qué distancias, etcétera, etcétera. También se han hecho investigaciones de este tipo para captar el humor social a partir de los posteos en las redes, entre muchísimos otros ejemplos. Pero quería decir que este tipo de metodologías tiene algunas dificultades para nosotros. La primera es el acceso a los datos, porque muchas veces estos datos son datos que se producen en contextos, digamos, de grandes empresas, son datos que tienen un valor comercial y al que las y los investigadores no accedemos con facilidad. Por otro lado, está esto a lo que nos referimos con anterioridad, que es muchas veces cierta ingenuidad epistemológica y epistemológica, sobre todo y teórica, en el sentido de pensar que los datos hablan por sí mismos y que no son necesarias interpretaciones o conceptos teóricos para dar cuenta de lo que esos datos sugieren. Y finalmente, una cuestión de que probablemente este tipo de investigaciones este tipo de metodologías, perdón, no sean útiles para investigar todos los temas de la agenda post-pandemia a los que nos hemos referido a lo largo de esta conversación, o que tengan también sesgos en la medida de quiénes son los que participan en las redes o los que dejan huellas digitales, que probablemente sean diferentes de acuerdo a los sectores sociales, de nuevo, las personas mayores o personas que tienen menos acceso a las tecnologías. En gran medida,
digamos, hay un cierto consenso en torno de que estas nuevas metodologías implican una gran promesa para la investigación social, pero es una promesa potencial que todavía no se ha cumplido completamente y que va a exigir con seguridad discutir con mayor profundidad las cuestiones metodológicas y técnicas y desarrollar también herramientas y técnicas que permitan analizar y manejar Big Data desde la perspectiva de las ciencias sociales. Para cerrar, porque creo que he hablado muchísimo, siempre me preparo en papel un esquema que en teoría me va a ayudar a mantenerme más acotado y después me voy un poco por las ramas. Pero bueno, para cerrar, lo que diría es que el cómo realizar investigación social en el contexto actual y siguiendo el paralelo con nuestras prácticas docentes requiere obviamente de nuevos aprendizajes. Es evidente que la clase online tiene algunos puntos en común con la clase presencial, pero nos enfrenta también con desafíos didácticos y pedagógicos y tecnológicos que exceden la mera cuestión del uso superficial de una tecnología digital para conectarnos y comunicarnos. En el caso de la investigación, las estrategias que imaginamos, las soluciones metodológicas que aplicamos y las técnicas que utilizamos también nos enfrentan a desafíos específicos que no se agotan en la mera cuestión de la nueva tecnología o la apropiación de una nueva tecnología, como puede ser el uso de las plataformas online para las encuestas. Y posiblemente las transformaciones en la sociedad, las transformaciones en la educación y las transformaciones en la investigación que actualmente están en curso y cuyas manifestaciones en gran medida desconocemos, nos exijan también repensar la formación metodológica en el contexto universitario. Y para comenzar a incorporar en los programas de estudio los nuevos conceptos y las nuevas herramientas que ya venían siendo discutidas en la literatura, como el de las encuestas online o la etnografía virtual, pero que hasta ahora no formaban parte del canon formativo de investigación. Quiero decir con esto que de la misma forma que tal vez en un curso universitario sobre didáctica haya que incorporar todas las cuestiones que tienen que ver con la didáctica en el contexto de la enseñanza virtual, que ya estaban discutiéndose, pero que no formaban parte del canon de enseñanza, que se mantenía más apegado a la didáctica en el contexto áulico tradicional. De la misma forma, nosotros en la investigación social, en la formación metodológica de investigadores sociales, probablemente tengamos que empezar a incorporar contenidos vinculados con estas herramientas que permiten hacer investigación con nuevas tecnologías que estaban disponibles y sobre las cuales ya hay una profusa literatura metodológica, pero que hasta la actualidad, y al menos hasta donde yo sé, no habían sido incorporadas de manera contundente a los programas de estudio. Bueno, yo lo dejo acá, les agradezco mucho y quedo disponible para escuchar sus comentarios y responder preguntas en el caso que las haya. Muchas gracias. Juan, muchísimas gracias por tu presentación. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Tenemos muy poquito tiempo para hacer preguntas. Recibo las preguntas que tengamos por el chat para que sea un poco más fácil y funcione con tantas personas conectadas. Mientras van pensando, apoyándome mucho en la experiencia colombiana y en una larga tradición de utilizar los métodos cualitativos, pero sobre todo en formas colectivas y participativas. Te quería consultar, Juan, si conoces algunas experiencias que estén utilizando talleres o cartografías sociales o estas otras grupos focales, digamos, metodologías que exigen el trabajo conjunto del investigador con el grupo con el que está trabajando. Y lo planteo como una pregunta porque en Colombia no solamente hay una larga tradición en la academia y en la proyección social de la academia en el uso de estas metodologías, sino también que la política pública está pensada y montada muchas veces sobre este tipo de metodologías. Por ejemplo, todo lo que ha sido el diseño de los planes de desarrollo con enfoque étnico y territorial, los PEDETs que salen de los acuerdos de paz, se apoyan en este tipo de metodologías que claramente creo que son una de, dentro de lo cualitativo y dentro del trabajo in situ, algo que sufre fuertemente con la necesidad del aislamiento social.
Entonces, quisiera saber si conoces algunas experiencias que apunten a resolver estos dilemas que se están presentando. Bueno, gracias Natalia por la pregunta. Yo no conozco en detalle experiencias de ese tipo, pero sé que las hay en distintos planos, ¿no? Los trabajos grupales colaborativos de investigación son muy habituales en las ciencias sociales. Colombia es verdad que tiene una rica tradición en ese sentido, pero no solo en Colombia. Y lo que yo conozco es que las y los investigadores han encontrado formas de resolver los problemas. Siempre con lo que podríamos considerar una especie de proxy, ¿no? Como es mismo, bueno, no puedo hacer una entrevista presencial, que sería lo ideal. Bueno, hago una entrevista telefónica. Bueno, no puedo tener una reunión presencial. Bueno, ¿no? Pero han encontrado con las nuevas tecnologías mecanismos de llevarlo adelante. Lo que sí quiero contarles es que, por ejemplo, yo en este momento estoy involucrado en una especialización que se está específica para formación en investigación y en metodología de la investigación, que se le está dictando exclusivamente a instructoras e instructores de SENA de Colombia, y en esta formación incluye muchas de estas cuestiones. En parte por propia demanda, porque estos eran típicos programas de formación que tenían videos, materiales de soporte, en PowerPoint, bibliografía y demás, una serie de actividades, foros y tal, pero en la situación de aislamiento, en toda América Latina, las y los estudiantes empezaron a exigir actividades sincrónicas y otro tipo de estrategias que pasaron a formar parte de su cotidianidad. Es increíble cómo el año pasado estas mismas formaciones se daban de una manera y este año se dan de una manera completamente distinta. ¿Por qué? Bueno, porque todos de repente nos hemos apropiado de estas tecnologías que ya estaban en gran medida disponibles. Así que, sí, digo que hay este tipo de investigaciones, son muy desafiantes en el contexto actual, pero se encuentra la forma de resolverlo recurriendo a las nuevas tecnologías. Muchas gracias, Juan. Otra consulta que te hacen por ahí, si quieres contar un poco más cómo es la adaptación, ¿no?, de la entrevista en profundidad a estas metodologías mediadas por la tecnología. ¿Cómo podemos resolver el tema de la gestualidad, por ejemplo? Bueno, ese es justamente uno de los temas que yo les decía que es más complicado. Y eso bajo el supuesto de que hagamos una entrevista por videollamada. ¿Por qué? Bueno, porque la cámara muestra la cámara ya de por sí, por más que nosotros veamos cara a cara a la otra persona, tiene un foco particular. Y hay muchísimas cuestiones del contexto, no solamente de la gestualidad, que quedan fuera. No hay una receta sobre cómo resolver estas cuestiones. En este momento yo les diría que para la mayoría de nosotros es ensayo y error. Ya de por sí, las técnicas cualitativas y la entrevista en particular son técnicas que podríamos discutir que se trate de técnicas si por técnicas entendemos en el sentido clásico un procedimiento fuertemente formalizado que depende de conocimientos impersonales, que se puede aprender como se aprende, por ejemplo, la tabla del 4 en la clase de matemática, y que se puede aplicar de manera recurrente bajo las mismas condiciones. Con esa definición de técnica, lo que podemos decir es que el componente técnico de la entrevista, en esta tensión entre saberes impersonales y saberes tácitos y personales que se ponen en juego en todas nuestras prácticas, entre ellas la práctica de entrevistar, la práctica de conversar con otras personas, el componente técnico es mucho menor que el componente técnico que encontramos en un cuestionario estandarizado. Y por lo tanto, esto significa que la entrevista depende en mucho mayor medida de esto que llamamos saberes personales, saberes tácitos.
¿Qué son los saberes personales, los saberes tácitos? Supongamos que nosotros tenemos una abuelita o un abuelito que hace el mejor ajiaco de Cundinamarca. Y queremos replicarlo, ¿no? Imaginemos que hacer el ajiaco es el ejemplo que estamos tomando por analogía como hacer una entrevista. Se ponen en juego muchas decisiones, muchas prácticas. Hay no que la papa tiene que ser la papa criolla, ¿verdad? Esa que es como más amarilla. La crema, la huasca, el coso, todo lo que ustedes imaginen para hacer el ajiaco. Pero no es simplemente una cuestión de ingredientes y de pesar los ingredientes. Yo veo cómo lo hace la abuelita, copio todo, después hago el ajiaco y no me sale tan bien como la abuelita, esa es la verdad. Entonces, ¿qué pasó si todo lo técnico yo lo hice tal cual? Bueno, nosotros para eso, en nuestra vida cotidiana tenemos palabras. Decimos, ¿qué mano que tiene la abuelita para la cocina? ¿No? Hay un saber ahí como, no sé, pueden verlo si quieren ustedes de cualquier perspectiva, hay algo casi mágico, hay algo que no está explicitado. Bueno, eso en la entrevista en profundidad también aparece. O sea, hay un componente técnico, hay cosas que podemos preparar, como si fueran los ingredientes, pesarlos y demás. Pero hay algo del rapport, de la comunicación, de entender los gestos y demás, que es más dependiente del conocimiento personal, del conocimiento tácito, de un saber hacer, que lo sabemos, pero no sabemos cómo lo aprendimos. Tal vez no lo aprendimos en un curso. No es un conocimiento formalizado y tampoco podemos decir cómo lo hacemos, ¿no? Es como cuando James Rodríguez patea la pelota o hace una gambeta. Ahí hay un conocimiento en acción, hay una práctica que implica poner en acción un conocimiento. Pero no se puede poner a pensar ahí, bueno, voy a traer mi cuadernillo de apuntes a ver cómo hago. Le sale automático, ¿no? Pero es un conocimiento que está siendo puesto en práctica. Y en la entrevista pasa algo de eso, ¿no? Es un mix entre un conocimiento impersonal, que es lo que nosotros logramos objetivar y poner en los manuales de metodología, y transformar en técnica, pero ese conocimiento impersonal no agota toda la complejidad de la práctica de entrevista. Entonces, si esto ya es complejo en el cara a cara, imagínense en otras circunstancias. Ojo, puede haber gente que se sienta más cómoda con la entrevista remota, porque también depende de las personalidades, de nuestras competencias comunicacionales para generar clima y demás. Pero habitualmente, es cierto que esto es algo nuevo, que es parte de un ensayo-error. Seguramente depende también de la práctica. Hay que hacer muchas entrevistas. Después que hayamos hecho 50 entrevistas, nos vamos a manejar con mucha más cancha, con más fluidez que cuando hicimos la primera. Como también cuando dimos la primera clase por Zoom, nos manejamos seguramente un poco más duros que después de estar 6 meses dando clases por Zoom. Muchísimas gracias, Juan. Te comento dos cositas que han surgido en mis clases como para que sigamos pensando. Una es que, claro, hay muchos tipos de entrevistas que el uso de cámara, por ejemplo, va a estar limitado. Por ejemplo, tenemos un grupo que está trabajando con migrantes en Estados Unidos y ellos prefieren no utilizar la cámara. Es bueno, ¿no? O sea, esta virtualidad nos permite abordar temas que hace un tiempo no se nos hubieran ocurrido, como trabajar desde Colombia con migrantes en Estados Unidos, pero también la cámara va a tener sus limitaciones para trabajar con ciertas personas que prefieren no ser grabadas, no ser filmadas, ¿no? Eso también lo tenemos que incorporar. Y siguiendo un poco tu idea de cómo la observación participante inicia siendo mediada por un referente local, en uno de los ejercicios que estamos haciendo en una clase apunta precisamente a eso, a trabajar con la traducción es horrorosa, ¿no? Pero con la fotolicitación, donde nuestros entrevistados sacan fotos de su entorno y nos comentan a partir de ahí, nos permiten de alguna manera llevar nuestra mirada a esos horizontes que no podemos ir personalmente, ¿no? Claro, con todas las mediaciones que eso implica, pero son formas que estamos revisando, que estamos practicando, que estamos buscando para enfrentar este nuevo ordenamiento social que nos va a acompañar por un buen rato. Sí, ese recurso, Natalia, ha sido bastante utilizado, es muy importante, yo no lo mencioné, en estas investigaciones cualitativas, muchas veces a los referentes, porque nosotros no podemos ir, si podemos ir lo podemos hacer nosotros, pero cuando no podemos ir, muchas veces también se les ha pedido que siempre,
obviamente bajo el estricto consentimiento informado, también envíen fotografías, filmaciones, pequeños, breves videos, material que se produce en el contexto, etcétera, etcétera. Ujú. Otra línea de preguntas que se nos queda abierta, me comentan por acá, algunos más tímidos por interno. La relación entre teoría y datos, también tenemos que pensar en qué manera se ve afectada con estas nuevas metodologías, ¿no? Absolutamente. Bueno, te agradecemos muchísimo haberte conectado. Me encantaría poder irnos a tomar un café, ponernos un poco al día, adelantar cuaderno, como dicen acá en Colombia. Aquí están dejando muchísimos agradecimientos por tu presentación. Creo que nos vamos con muchas preguntas para seguir trabajando y con una gran voluntad de seguir tendiendo puentes con la Universidad de La Plata. Así Bueno, que mantengamos este canal abierto, Juan. Muchísimas bueno, gracias. muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos y todas por el interés y la paciencia. Por supuesto que estamos a disposición para reforzar la colaboración entre las universidades. Y decirles que, bueno, que cuando se pueda, la charla la haremos, pero en vez de con café mediante, yo pediría con un jugo de guanábana en leche. Bueno, dale. Bueno, muchas gracias por todo. Estamos en contacto. Muchas gracias.